Acá estamos bien abrigaditos. Ahí está la Bueno, voz, te graba. está la señorita que graba. Bienvenidos. Estamos todos aquí, brindando o no brindando aún. Recording in process. Y la voz esta del avión que nos habla. Bueno, hoy vamos a leer un cuento que se llama Mr. and Mrs. Elliot, el señor y la señora Elliot. Algunas personas lo conocen, pero el orden de los factores altera el producto. Esa es una de mis experiencias. Y no es lo mismo leer Mr. and Mrs. Elliot ahora, después de haber leído tanto Hemingway y haberse compenetrado con la estética de Hemingway, con su forma de narrar, y tener muy presente esta noción de que la descripción para él no es un paisaje, sino que se retrata a sí mismo mirando el paisaje. Finalmente ese es su Cézanne, él escribe como Cézanne. Van a observar en el cuento que nos va a tocar los cuadros. Quiero que miren la distancia narrativa. Yo lo imaginaba, sobre todo por los tiempos verbales, cómo habla en estos pasados imperfectos y describe lo que este matrimonio hacía y fue con tal distancia y síntesis que parece una especie de obituario doble. Lo imaginé así de pronto, porque cuentan qué cosas hacían y también qué cosas solían hacer y cómo las hacían, y así los construye como personajes y como personas, ¿no? Porque de hecho son caracteres que están adentro de una historia, juntos. Eso me pareció interesante. Sí, pero vas a ver que va a ser otro, porque vos sos otra. Sí. Bueno, voy primero a leer la viñeta y también refrescar un aspecto importante de Hemingway, que es el favorito de Gloria, y es el de lo inefable. Quiero que vean en esa viñeta que vamos a leer, que la viñeta dice lo innombrable, algo que no tiene palabras para describirse. Entonces les pido nuevamente que visualicen, vean cómo las palabras de Hemingway componen un mural en movimiento. Describe las acciones y las percepciones circundantes, y las voces y los sonidos. Les pido que pongan mudos sus micrófonos, el que tiene, creo que es Dani, tiene encendido el micrófono, gracias. Entonces él describe las acciones y las percepciones y los sonidos, y con eso alcanza, con eso sentimos todo. Esperen que voy a ponerlo yo mudo porque parece que... Ahí está, perfecto, muchas gracias. Esa viñeta es el capítulo 9. El primer matador recibió la cornada en la mano, con la espada, y la multitud lo abucheó. El segundo matador resbaló, y el toro lo corneó en el vientre, y él se le colgó del cuerno con una mano, y la mantuvo sobre la herida. Y el toro, ¡puf!, lo golpeó fuerte contra la pared, y el cuerno se salió, y él quedó tendido en la arena. Y luego se paró, como un borracho loco, y trató de dar puñetazos a los hombres que lo sacaban de allí, y pidió a gritos su espada, pero se desmayó. Salió el chico y tuvo que matar 5 toros, porque no es posible que haya más de 3 toreros. Y para el último toro estaba tan cansado que no podía ni clavar la espada. Apenas podía levantar el brazo. Lo intentó 5 veces y la multitud estaba callada,
porque era un buen toro, y parecía tratarse de él o el toro. Y luego, por fin pudo hacerlo. Se sentó en la arena y vomitó, y sostuvieron una capa sobre él, mientras la multitud chillaba y arrojaba cosas al ruedo. El señor y la señora Elliot. El señor y la señora Elliot hicieron todo lo posible para tener un hijo. Lo intentaron tan a menudo como la señora Elliot podía soportarlo. Lo intentaron en Boston luego de casarse y lo intentaron en el buque en que volvieron. No lo intentaron muchas veces porque la señora Elliot se mareaba seguido. Ella se enfermaba y cuando se enfermaba lo hacía como suele suceder cuando las mujeres sureñas se enferman. Es decir, las mujeres del sur de los Estados Unidos. Como todas las mujeres sureñas, la señora Elliot se descomponía rápidamente bajo los efectos del mareo, o cuando viajaba de noche o demasiado temprano a la mañana, muchos pasajeros la tomaban por la madre de Elliot. Otras personas que sabían que estaban casados creían que iba a tener un bebé. En realidad, tenía 40 años. Sus años se precipitaron de repente cuando ella empezó a viajar. Parecía que era mucho más joven. De hecho, no aparentaba ninguna edad definida cuando Elliot se casó con ella, después de cortejarla varias semanas y luego de conocerla durante algún tiempo en el salón de té del que era dueña, donde la besó una noche. Hubert Elliot estaba haciendo un curso de posgrado en Derecho en Harvard cuando se casaron. Él era poeta, con una entrada anual de casi $10,000. Escribía con gran rapidez extensos poemas. Tenía 25 años y nunca se había acostado con una mujer hasta casarse con la señora Elliot. Quería conservarse puro para transmitir a su esposa la misma pureza de cuerpo y mente que esperaba de ella. A eso lo llamaba una vida recta. Había estado enamorado de varias chicas antes de besar a la señora Elliot y tarde o temprano siempre les decía que había llevado una vida pura. Casi todas las chicas perdían interés en él. Él se escandalizaba y se horrorizaba de la forma en que las mujeres se comprometían y se casaban con hombres a quienes habían conocido y que ellas, debían saberlo, se habían arrastrado por lo bajo. En una oportunidad, intentó prevenir a una muchacha que conocía contra un hombre de quien tenía pruebas que había sido un sinvergüenza en la universidad, y eso causó un incidente muy desagradable. El nombre de la señora Elliot era Cornelia. Le había pedido a él que la llamara Calutina, que era su nombre de familia en el sur. Su madre lloró cuando él llevó a Cornelia a su casa luego de la boda, pero se puso muy contenta cuando ella le dijo que irían a vivir al extranjero. Cornelia le dijo: mi adorado muchachito, y lo abrazó más fuerte que nunca cuando él le contó que se había mantenido limpio para ella. Cornelia también era pura. Bésame otra vez así, le dijo ella. Hubert le explicó que había aprendido esa manera de besar después de oír a un tipo contar una historia. Estaba fascinado
con el experimento y lo practicaron todo lo posible. Algunas veces, luego de estar un largo rato besándose, Cornelia le pedía que le contara otra vez que se había mantenido limpio para ella. Esa declaración siempre la entusiasmaba. Al principio, a Hubert no se le pasaba por la cabeza la idea de casarse con Cornelia. Había sido una muy buena amiga suya, y un día en que habían estado bailando en la trastienda del negocio al compás del gramófono mientras una amiga suya cuidaba la tienda del frente, ella lo miró a los ojos y él la besó. Él no recordaba exactamente cuándo se decidió que se casarían, pero se casaron. Pasaron la noche de bodas en un hotel de Boston. Los dos quedaron decepcionados, pero finalmente Cornelia se durmió. Hubert no podía dormir y varias veces salió y se puso a caminar por el pasillo del hotel con la bata Jaeger puesta que había comprado para el viaje de bodas. Mientras caminaba, vio las hileras de pares de zapatos pequeños y grandes junto a las puertas de las habitaciones del hotel. Esto le hizo latir el corazón, de modo que corrió de regreso a su cuarto, pero Cornelia estaba dormida. No quería despertarla y pronto se calmó y se durmió tranquilamente. Al día siguiente visitaron a su madre y luego se embarcaron para Europa. Era posible intentar tener un bebé, pero Cornelia no quería intentarlo seguido, a pesar de que querían un bebé más que nada en el mundo. Desembarcaron en Cherburgo y siguieron viaje a París. Allí volvieron a intentarlo. Luego decidieron ir a Dijon, donde había una escuela de verano y a donde habían viajado muchos de los turistas que habían cruzado el estrecho en el barco con ellos. Vieron que no había nada interesante que hacer en Dijon. No obstante, Hubert estaba escribiendo una gran cantidad de poemas que Cornelia pasaba a máquina para él. Todos eran poemas muy largos. Él era muy cuidadoso con los errores y le hacía reescribir páginas enteras si encontraba algún error. Ella lloraba mucho e intentaron tener un bebé antes de irse de Dijon. Fueron a París y la mayoría de sus amigos del barco también fueron allí. Ellos estaban cansados de Dijon y de todos modos ya podrían decir que luego de dejar Harvard, Columbia o Wabash habían estudiado en la universidad en la Côte d'Or. Muchos de ellos habrían preferido ir a Languedoc, Montpellier o Perpignan si hubiera habido universidades allí. Pero todos esos lugares estaban demasiado lejos. Dijon está solo a 4 horas y media de París y servían cena en el tren, de manera que todos rondaron el café Dieudonné, evitando la rotonde de la calle de enfrente porque estaba siempre llena de extranjeros. Y luego los Elliot alquilaron un château en Touraine y que volvieron anunciando en el New York Herald. Para entonces, Eliot tenía una cantidad de amigos, todos los cuales admiraban su poesía, y la señora Eliot lo había convencido para que mandara a buscar en Boston a su amiga del salón de té de allí. La señora Eliot se animó mucho luego de la llegada de su amiga y tuvieron ocasión de llorar de alegría juntas. Ella también provenía de una muy buena familia sureña. Los tres, junto con varios amigos de Eliot, que lo llamaban Huby, fueron juntos al château en Touraine. Encontraron Touraine muy chata
y calurosa, muy parecida a Kansas. Para entonces, Eliot tenía una buena cantidad de poemas para un libro. Lo iba a llevar a Boston y ya había enviado un cheque y hecho un contrato con un editor. Al poco tiempo, los amigos empezaron a marchar de regreso a París. Turenne no había resultado lo que parecía ser al principio. Pronto los amigos se habían ido con un poeta joven y soltero a una playa cerca de Trouville. Todos eran muy felices allí. Eliot se quedó en el Château de Turenne porque lo había alquilado para todo el verano. Él y la señora Eliot intentaron todo lo posible tener un bebé en la espaciosa y calurosa cama del dormitorio de la habitación. La señora Eliot estaba aprendiendo a escribir a máquina, al tacto, sin mirar el teclado, pero vio que a medida que mejoraba en velocidad, cometía más errores. Ahora su amiga era quien escribía todos los manuscritos. Era muy prolija y eficiente y parecía disfrutarlo. Eliot había empezado a beber vino blanco y vivía aparte en su propio cuarto. Escribía una buena cantidad de poemas durante la noche y por la mañana se veía exhausto. La señora Eliot y su amiga ahora dormían juntas en la espaciosa cama medieval. En muchas oportunidades lloraban juntas. Por la noche todos cenaban en el jardín bajo un plátano y soplaba la brisa nocturna y Eliot bebía su vino blanco y él y la amiga charlaban y todos eran muy felices. Bueno, vamos a hacer la primera actividad que consiste en, sin buscar un resultado, escribir espontáneamente qué les trae esta lectura, qué les recuerda, qué eco, pensamiento o pregunta. Voy a marcar 7 minutos. Qué bien. Mientras leía el cuento, hubiera llorado, acompañando cada llanto de la señora Eliot. Sentí tristeza confundida con compasión. Finalmente, la rigidez de una casi moral victoriana solo era y regía el comportamiento del señor Eliot. Quizá el primer beso, distraído, robado e inexperto. Quizá el amor convertido en el deber de tener un hijo. Quizá el dolor y las excusas de la señora Eliot me provocaron, como dije, tristeza, pero también estupor, al sentir la cobardía del señor Eliot, su casi decisión de no afrontar la vida con valentía. El encierro en la construcción, su encierro en la construcción de un poema deslucido. El poema ya quedó condenado. No, la parte del poema que me da tristeza. Todo el resto. Muy bueno. Muy buena su interpretación argumentativa. Digan si oyen bien, oyeron bien, ¿no? Está mejor. Yo me pude presentando. La próxima va a estar mejor. Hoy no tengo historia, tengo observaciones. A medida que escuchaba, recordaba haberlo leído en clase. Me pone contenta acordarme de algo así y pregunto, ¿con qué lugar de la emoción se conecta esa memoria? Me acuerdo que la señora Eliot me da pena y observo el deterioro progresivo. Sentí el calor del lugar, el mareo del barco,
el envejecimiento prematuro de la señora Elliot y su relación con su interior. De nuevo, se habla de hotel. Me sorprende la característica del llanto de las mujeres americanas sureñas. Quizás tenga que ver con algún paralelo o algún meridiano un poco favorable. Me genera curiosidad el llanto geográfico. Me acuerdo las comidas debajo del plátano. Imagino un mantel blanco de lino y un centro de mesa, quizás floral, quizás frutal. Veo la copa de vino blanco, transpirada por la temperatura entre el vino y el aire que circunda la copa. Advierto la tristeza progresiva por no poder hasta no poder nada. Qué lindo, ¿no? Bueno. Lili, ahora tendremos toda la cámara vos. Mira el pelo lindo. El narrador parece referirse a sí mismo y abre un abanico de conflictos domésticos y filosóficos. Deja el abanico abierto, no cierra ninguno. El lector se ve obligado a transitar a través de un pensamiento lleno de tarascas y componer historias. Se percibe que con pinceladas grisáceas se ilustra una acuarela de desamor. Hay una atmósfera en la que cada vez que queremos entrar nos sentimos echados. El hijo es tal vez la obra, el largo poema perfecto que el escritor pretende construir. El manejo del tiempo es extraño, pasan días o de pronto meses o tal vez años. No parece tratarse de un triángulo amoroso, ¿o sí? Se plantan pistas para sembrar un jardín de dudas. El poema debe ser puro, la relación pura, y pensamos sobre la dificultad de encontrar palabras puras que reflejen estas olas de luz. Ahora vean qué interesante que esto es igual que la viñeta, o sea, tiene este eco, que todo lo que este cuento narra es invisible, innombrable y tremendamente íntimo. Entonces esta distancia, que parece que es como un oxímoron, ¿cómo hace con esta distancia para revelar estas cosas tan privadas y tan casi imposibles de registrar para la misma conciencia de cada personaje? Sin embargo, las reflejan y generan en nosotros una sensación, una emoción, un resentimiento, un enojo o tal vez una forma de compasión. Yo insisto en observar la técnica, porque está revelando algo que es completamente íntimo y casi imposible de registrar en la conciencia. Y él lo logra registrar en la escritura, y a nosotros nos toca en la emoción, porque podemos sentir esa frustración, como si estuviéramos allí, como si fuéramos alguno de ellos, o los dos, que están de alguna forma viviendo un tropiezo detrás de otro. Eso es lo que me gusta que apreciemos, más allá del contenido de la historia, porque esto es impresionante. La historia es tan verdadera que creemos estar allí espiando, y esta historia es casi imposible de escribir, porque ¿qué sería Gloria? Sería inefable. Inefable. Exacto. Muy bien, no hay palabras para decir esto y él logra decirlo como si tal cosa. Bueno, escuchamos a Gloria. Voy. Las cosas se suceden como si no estuviéramos, como si no miráramos. Sin embargo, estoy y veo. La sola necesidad de engendrar me selló la boca, pero ahora que lo pienso, puedo ver. Las palabras dejaron de tener significado, y lo que decimos es banal, fútil y sin sentido. Otra vez sucumbimos al horror de lo que no se nombra, de lo que no se dice. Todo eso va a ocupar un espacio llamado silencio, lo innombrable, lo inefable. Mis lágrimas lloran tu boca cerrada y muda, lloran tus ojos ciegos y lloran mi alma indolente y acostumbrada.
Qué lindo. Lo del final, creo que entre todo hiciste un relato y también un poema. Lo del cierre es un poema, porque está lleno de imagen y de intensa emoción. Es el de eso no se habla. Sí. No se habla y no se piensa, porque es difícil de pensar. Muchísimo. Bueno, gracias, Lori. Gracias. Escuchamos a Alex. Bueno, lo que me llamó la atención es la pureza de las descripciones sin que intervengan los sentimientos, ¿no?, del escritor. O sea, como si hubiera una grieta entre los hechos que describe y el mensaje del cuento. O sea que como que Hemingway no transmite un mensaje, y eso me parece que es común a todos los cuentos cortos que leímos hasta ahora, ¿no? Pero en complicidad con el lector, forman una historia para que el lector lo interprete y perciba a su manera. Es como si fuera una persona introvertida que teme describirse a sí mismo sus pensamientos. Por ejemplo, él reitera que la señora Ellis llora a través de las 4 hojas, lloró 4 o 5 veces, me parece. Pero no aclara por qué. Pero en común, todas las veces que llora, quiere decir algo, o sea que nosotros percibimos algo. Quizás la falta de comunicación con su marido o alguna frustración de ella. O, por ejemplo, me llamó mucho la atención la descripción del señor Ellis caminando por el pasillo y una vez que observó los zapatos que lo hacen volver a su habitación. O sea, parecen cosas inconexas, pero que tienen en común ese mensaje que el lector va percibiendo a través del cuento. Claro. Bien. No, yo no entendí lo de los zapatos. ¿Qué es eso? Le presiente la existencia de la pareja. Sí, Está bien no se escucha bien lo que están diciendo entre ustedes, pues están lejos del micrófono. está muy bien tu observación, porque eso es lo que yo les digo, no hablen entre ustedes, hablen a la cámara. ¿Listo? ¿Qué decían? No, decíamos que coincido con Alex, eso por lo menos era lo que yo decía, que me llamó mucho la atención la escena, la pintura esta, donde él sale a caminar, en la que él sale a caminar por el pasillo del hotel y le basta ver los zapatos pequeños y grandes en la puerta de los cuartos, como para sentir necesidad de volver a su cuarto y estar con su mujer. En el momento que lo leía, Marianne, me sorprendió, realmente me pareció una cosa. Yo no había entendido. Bueno, eso es también parte de la composición visual, y sí, tal cual, puede ser una forma de simbolismo, que los zapatos dicen algo que es intangible, y también lo colocan a él en el tiempo y en el espacio, porque hay veces que uno está como soñando, entonces salió a pasear y su mente se perdió en la nada, y el espacio y los pasillos, que parecen una cosa infinita y agobiante, fueron como un espejo, se vio allí y volvió. Tal vez se reconoció perdido. Son todas posibles interpretaciones, pero algo le habló, si no, no hubiera hablado de los zapatos. Recorrió el espacio y nos puso. También esa es la importancia que yo a veces les digo de cuando escriben, alternar acción con descripción. No importa qué quiso decir con los zapatos, o sí, pero lo compone en un cuadro que es el escenario donde él está moviéndose, es lo que él está percibiendo y lo que está sintiendo, porque está procesando esa sensación de caminar por pasillos con zapatos. Uno imagina un hotel antiguo con muchas puertas y muchos zapatos. Me hace a mí pensar en no sé si vieron una de los hermanos Cohen, Barton Fink, que es un hotel antiguo
con unos pasillos gigantescos que a uno lo hace sentirse completamente insignificante. Así que muy bueno eso de observar el escenario de los zapatos. Gracias, Alex. Gracias. Kitty, te escuchamos. Esta lectura me recuerda la simbología de la virginidad que tenía para esa época. Intereses distintos lo llevan a un matrimonio espiritual, medio matrimonio diría, a pesar de que querían tener descendencia. Me llama la atención la posición de ambos personajes, aunque no tiene final la historia inicial. Aparecen personajes nuevos y terminan siendo felices más allá de sus deseos iniciales. Priva la importancia que le dan a la idea original de ambos, puros de cuerpo, ansiosos en el alma, pero desprovistos de la atracción de una pareja. Claro está que hay que situar la escena en un mundo muy lejano al actual, en el que mutaron en general las ideas que acercan a un hombre y una mujer y dan sentido a un eterno compromiso. Son felices cuando están entre amigos, como hermanos se sintieron en un principio. También me asombra la idea de la madre de Elliot, que los prefería lejos, por motivos que no se alcanzan a descubrir en el relato. Muy profundo, sí. Y esa idea de un mundo donde la virginidad y la pureza es una virtud, y que también es un mundo del que no se habla, porque es un mundo que, aunque no se dice, sigue presente, sigue habitando, flotando, aún en esta época. Y la falta de conclusión tiene que ver con el cuento moderno. Este es un cuento moderno. En un cuento moderno hay dos historias, una historia superficial y otra historia sumergida. Es una historia secreta. Y él va dando pistas de la historia secreta. Y la historia secreta es lo que nos mueve y nos provoca y nos hace querer seguir avanzando. Y no sabemos bien cuál es la historia secreta. Y es muy valioso cómo compartimos, porque cada uno descubre algún acertijo de la historia secreta. Cada uno de ustedes desnudó una parte de una historia secreta que está escondida. Y eso es el principio del cuento moderno. No cierra con una conclusión. Y nuevamente, esta cuestión de vos decís, Alex, decías, ¿transmite o no transmite? Una cosa, sí, lo que transmite es lo que nosotros sentimos. Nosotros sentimos la emoción. La técnica de Hemingway consiste en no describir la emoción en sí, sino atraparla a través de los hechos que la despertaron, describir los hechos, describir las percepciones circundantes, los sonidos, especialmente fíjense en la escena del matador y del toro. Describe la escena punto por punto, y los sonidos, el silencio, la gente que abuchea, el toro que embiste y ¡puf! Atraviesa al torero con el cuerno. O sea, nombra 3 sonidos y las acciones. Y todo lo que dice no puede decirse con palabras, sin embargo, uno lee esa económica sucesión de acontecimientos y las señales de lo visible y siente tantas cosas que no puede decir nada, pero siente todo. Esa es la técnica de Hemingway. Y me gustó que pudiéramos, a través de repetir, porque esa es la forma, esto es como un mantra, a través de repetir es como uno encuentra o descubre una meditación, algo, una voz, algo que es lejano, algo que se nos escapa, porque ese algo está en nuestra conciencia y en la capacidad de percibir cosas que no son evidentes, cosas que no son literales, sino cosas que son, Gloria,
Inefables. Inefables. Eso. Muy bien. No tenía micrófono. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda actividad y los voy a dictar. ¿Puedo decir algo que se Sí, me ocurrió? hablale a la Otra vez rescato la interpretación que hizo Alex. Y es esta de que al escritor lo completa el lector. Es ¿Qué me así. decís, Titi? Esa es la descripción de Rolando Costa Picasso, pero se ve que ustedes son muy buenos alumnos y Alex retiene. Ese es el principio de la iceberg. Entonces, lo que el escritor dice, pero eso es bueno porque a través de la repetición nos parece que son nuestras ideas, pero es que hemos aprendido. Eso es cuando uno verdaderamente aprende. No hay nada que está, hay muy poco que está dicho. Todo lo importante está abajo, sumergido y en silencio, y eso nos obliga a ser lectores activos. No está dicho, nosotros tenemos que sumergirnos allá abajo, congelarnos en el agua profunda y ver qué sentimos. Por otra parte, es interesante porque el escritor no nos subestima, no piensa que nos tiene que dar predigerido las cosas y explicarnos. La explicación genera un efecto anticlímax o de grotesco o caricatura. Imagínense describiendo la sangre, el dolor y qué sé yo del torero y del toro. Sería una cosa medianamente asquerosa. Y él compone otra cosa y nosotros sentimos cosas, pero él nos dijo con sutileza los puntos mínimos para que nosotros completemos. Eso también es escritura moderna y justamente accede a nuestro principal concepto, que es lo inefable. Cuanto mejor se trabaja un tema conocido y se trabaja con esta técnica de Hemingway, que consiste en jamás nombrar la emoción, sino en nombrar la acción que despertó la emoción que está detrás. No es inocente, no es que a nosotros nos pasan cosas sin sentido, sino que Hemingway ha sido un escritor que pulió durante horas cada oración, y tachó, y sacó, y estudió, y vivió. Jamás escribió de un tema que no comprende y que no sabe. También eso es muy importante, para escribir de cada tema lo vivió y transmite su vivencia a través de las palabras. Y nosotros podemos, a través de nuestro amor y paciencia y fe, porque hace falta un ingrediente de fe, primero enojarse con el escritor y luego empezar a sentir, con ese ingrediente de insistir y seguir. Yo creo que cada vez más esto es una meditación, porque empezamos a entrar y nos parece natural que por fin nos hemos despertado como lectores. Y habrá gente que odia a Hemingway porque dice, primero no lo leyó en inglés o no leyó buenas traducciones, y segundo dijo como esto, que Alex me va a entender. Yo una vez traté de meditar y no me sirvió de nada. Esto es lo mismo. O intenté jugar al fútbol, o intenté tocar el piano. Hay que intentar, como ellos. Así que bueno, me encanta que estén compenetrados y les parezca todo esto natural, que ustedes son lectores activos. Y justamente la escritura, que es algo no común en un taller de lectura, porque en la lectura normalmente los que participan son más bien pasivos y escuchan. Yo creo que tenemos que construir para conocer, y que cada uno de ustedes alimenta al otro y a mí. O sea, yo aprendo con las observaciones de cada uno, porque cada uno descubre una cosa que el otro no pudo ver, porque esto es demasiado multidimensional. ¿Puedo decir algo? Sí, dale, decíalo. Es que una vez alguien me dijo que las palabras son mitad de quien las dice y mitad de quien las escucha, como lo escrito, que una cosa es lo que quieren decir y el otro porcentaje se lo lleva el que lo lee porque hace su propia interpretación. Eso. Más allá de lo que Hemingway no expresa.
Permiso. Está bien, eso es como un concepto lingüístico o semiótico, pero no es lo mismo una palabra que una persona dice, que una palabra que una persona escribe y que tacha y tire la basura 25 veces hasta que encuentra la palabra. Entonces es importante ponderar eso. Obvio, en la conversación, en la comunicación siempre hay un desfasaje, porque ninguna palabra representa lo que uno quiere decir. Cada uno interpreta por el contexto, por su historia, por el conocimiento. Es lo mismo que el concepto de argumento. Cuando yo les decía una mancha roja en el piso, es suciedad para el que tiene que limpiar, o es la pista de un crimen para el que tiene que ver quién murió a qué hora. Entonces, esto es indefectiblemente así, es un principio de la comunicación. Cada palabra, dice Vygotsky, es una generalización. Y como tal, la generalización borra la particularidad. Así que te diría que la palabra dice el 1% y el 99% es lo que interpretamos. Estamos muy lejos. Por eso el arte acepta esta dificultad. Entonces, me importa mucho que ustedes vean la técnica de Hemingway para acercarnos a eso, que no es una palabra, sino una emoción, y la construye con todo esto que la dispara. O sea, cómo él logra dar en el punto, no en el 1% o el 50%, trabajar con su técnica, como él pinta como Cézanne, detecta cuál es la acción que disparó la emoción. Es casi un ejercicio neurocientífico. Él identifica cuál es la acción adelante y la emoción que está detrás. Una vez que traza eso, empieza a trabajar, describe la acción, porque tiene las palabras para hacerlo, describe las percepciones, describe los sonidos y las voces. Si es que está con un amigo, ¿qué dijo el amigo? En la arena la gente gritaba, insultaba, arrojaba cosas, o en el momento terrible hizo silencio. Y con eso dijo todo, con solamente decir hubo un silencio. Por eso es la importancia del arte, nos permite acceder a cosas que el pensamiento o la razón no nos permite alcanzar. Creo que seguir grabando, bueno, voy a... Recording. Vamos a empezar con Lili. ¿Estás lista? Sí. Dejó de viajar. No le molestaba. Casi era un alivio porque detestaba viajar. Los amigos hicieron todo lo posible para que cambiara de idea. Lo intentaron ensalzando las ventajas de viajar. Descubrieron que insistir era un error. Nunca aceptaría que podía encontrar placentero el hecho de viajar. Él añoraba su cuarto limpio, su cuaderno limpio, en el que con letra primorosa escribía extensos poemas que firmaba con extraños seudónimos. Jamás usaba su propio nombre. Las pocas veces que se vio obligado a viajar, ni por error se registró en los hoteles con su nombre. Caminaba por el borde del mar y se detenía a contemplar la manera de besar. Era un cazador furtivo de enamorados y anotaba. Esta es la manera de besar inglesa. Esa otra es la manera de besar que vi en Francia. Y aquella otra, con 3 besos, la manera de besar con la que en el nordeste de Brasil se identifica a las jóvenes solteras. Sus descubrimientos eran anotados con alegría, moderados, ante cualquier novedad desatable. No era el tipo de hombre capaz de llorar de alegría. Quienes intentaron hacerlo reír a carcajadas, tanto como quienes intentaron hacerlo sollozar, se dieron por vencidos. Habían hecho todo lo posible, pero este ser humano era una especie de cruce. Del dios griego y robot. El robot fotografiaba la emoción. El dios griego transformaba esa foto en un extenso poema. Qué lindo. Wonderful.
A ver si escuchamos. Digan si oyen bien, ¿eh? El nombre del viejo Hotel Bolívar, con su vitró en la cúpula del Salón de Estar, ubicado en la Plaza de Armas de Lima, fue mi segundo hogar en múltiples viajes de trabajo, mis vuelos. Tanto para ir al norte como al sur, el nombre del Hotel Bolívar era diversión y descanso. Todo impecable, limpio, vajilla de plata, sábanas de hilo y el servicio hicieron lo posible para encontrar el lugar indicado. Intentaron cambiarnos varias veces, nos negamos. Los pasillos parecían extensos poemas en los que por la noche los pasajeros depositaban sus zapatos para encontrarlos lustrados por la mañana en su lugar y ya limpios. Claro que no tenían nombre. Lo que disfrutaba mucho era cuando salía el extenso poema y los cambiaba a todos, colocándolos en otras puertas, cambiándolos a otras, de una habitación en otra. Lloraba de risa, también de alegría, por continuar viviendo algo parecido a un viaje de egresados. Intentaron descubrir espiando el nombre del autor o autora de esta fechoría, que por supuesto nunca fue descubierto. Hicieron todo lo posible por espiar, pero gracias a que en ese tiempo no había cámaras, tenían que justificar con los dueños de cada par de zapatos puestos delante de puertas equivocadas, que se debía a un error de quien los había ilustrado. Para mí divertirme así era una manera de besar la vida, llorando de alegría por conservar el espíritu que aún hoy llevo descendido. La época de los pasillos largos con extensos poemas, plagados de risas y zapatos, quedó atrás. Una picardía limpia, nunca un error. Una manera de besar la vida, ya que viajar por trabajo a veces resulta ingrato. No obstante, abrazo y beso cada trayecto con un gracias a Carmen. Qué lindo, sí, me encantó ese niño. Escuchamos a Lía. Si alguien puede poner nombre a la felicidad, quizá elija la palabra viajar. Ellos viajaban siempre. Los preparativos eran siempre alrededor de un viaje. Desde Milán y después de visitar Trieste, en trenes limpios recorrieron la península de Italia, visitaron Roma y se instalaron en Palermo. Hicieron todo lo posible por encontrar la vieja casa de familia que, como el sol, los abraza, los define, los hacen ser parecidos y tan distintos. Intentaron, lo buscaron, queriendo hacer lo posible en el encuentro, queriendo hacer posible el encuentro con raíces hundidas en tierra impermeable y negada a ofrecer la esencia. Ella, la mujer, artista plástica, intentó describir en extenso poema cada paso, cada avance en el proceso de búsqueda. Quizá la manera de besar y de abrazar del propietario de la casa de piedra la hizo llorar de alegría. Era alegría limpia, le permitía percibir los límites de su intento. ¿Sus raíces estarían en ese sitio? ¿O era necesario viajar nuevamente? ¿Seguiría escribiendo aquel largo poema que solo nombraba destinos y describía acciones? ¿Cuál era el sentido? Solo aquella manera de besar la había acercado a la esencia. ¿Será este joven limpio el poseedor de la historia que busco? No. Nos dejaste desmayados.
Sí, sí, sí. No, porque es un ejercicio fascinante de conciencia y de belleza, como lo dijiste, como lo pensé. Se notó, sentimos placer. Glory, te escuchamos. Viajar es como poner en limpio un extenso poema, como hacer todo lo posible antes de partir. Es como la manera de besar, que se aprende besando, intentándolo una y otra vez hasta que el deseo es el único camino que nos lleva. Intentar viajar en el deseo es como escribir un extenso poema. De nada sirve hacer todo lo posible, solo se trata de encontrar la manera de besar y seguir besando. Para viajar voy a hacer todo lo posible. Lo voy a intentar limpia de contaminación y voy a escribir extensos poemas. Extensos como tu manera de besar, donde no existe el error, que me hace llorar de alegría y decir tu nombre en voz baja una y otra vez. Para 9 minutos, ¡Qué cronometrado! es fantástico. Qué bonita manera de besar. Gracias. Gloria. Alex, ¿querés leernos? Sí. Hicieron todo lo posible. Intentaron de muchas maneras. Improvisaban en su manera de besar y de viajar en sueños. Cada beso era como escribir extensos poemas que intentaban describir un error, pero no lo encontraban, a pesar de que hacían todo lo posible. Los besos los hacían viajar hacia el infinito, viajar, viajar. Intentaron viajar al cielo para tener un hijo, pero no tuvieron éxito. Intentaron e intentaron. E intentaron nuevamente, pero no importa la manera de besar. Serán felices si intentan llorar de alegría siempre. Gracias, Alex. Gracias. Simón, como conmovedor. Sí. Kitty, te escuchamos. Chirriaban las bisagras de la caja, de madera, cuadrada, verde, con patas de 50 centímetros. Los chicos viajaban permanentemente a su interior. Frente a la mesa, uno de los primos escribía poemas, mientras los más pequeños intentaban llegar a la tapa, dar el nombre a cada trozo de pan escondido en el fondo, subidos a una silla de paja. Eran los años de las cocinas económicas, las reuniones familiares al anochecer, besarse al llegar y al partir. Un mundo de ruido, una época de abuelos, nietos y familia que cuando debían volver, el llanto se volvía mitad alegría y mitad tristeza. La caja del pan, le decíamos, y gozábamos bautizándolas con nombres extraños. Después de muchos años, encontramos la lata negra, con flores multicolores, también con bisagras. Ahora eran menos niños, menos hombres, cabían menos manos que intentaban a un tiempo sacar los preciados panecillos que ya no amasaban, se compraban en la panadería de la esquina. Y llegó el momento de la bolsa, de arpillera, bordada, blanca, limpia, impecable siempre. Y entonces ya era el hombre de la casa, viudo, con 2 niños, el que con una pinza de metal extraía cada pieza y la ponía en la canastita que correspondía a cada comensal. 3 épocas,
tres paneras, tres dimensiones de la sociedad, costumbres que fueron cambiando con el tiempo, como una larga cinta o una línea del tiempo. Cada una fue un hito más que marcó el pasado de las relaciones interpersonales al interior de una familia. Me recuerdan la época en que los matrimonios eran por interés, por conveniencia, por decisión de los padres. Fueron flexibilizándose las relaciones, cambiando. Hoy nada se parece a aquellos días, aunque deban seguir existiendo muchos señores Eliot, muchos Mrs. Eliot, pero es difícil encontrarlo, solo en los cuentos de Ernest Hemingway, que nos interpela sin que nos demos cuenta y nos sumerge en mundos mágicos casi donde se intentaba hasta lo intentable desde la razón, donde todos hacían lo posible, claro que ahora también, por darle forma a sus ansias de llorar de alegría, y donde seguimos escribiendo extensos poemas. Al final, algo cambia y no todo cambia. Ay, Me muchas pongo de pie, gracias. me pongo de pie, me pongo de pie. Gracias, Kitty. Dani, no sé si vos escribiste o estuviste un rato. No, estoy disfrutando de los hermosísimos textos, me emocionaron muchísimo. En medio de todo esto tuve una reunión urgente de profesores del colegio por Zoom, así que tuve que interrumpir y ahora volví. Multitasking. Qué lindo. Bueno, les conté algo del sueño mío de la esencialidad de Hemingway y de nuestro video. Tal cual. Algo extraño, que no me lo acuerdo bien al sueño, pero creo que había un personaje adentro de un cuadro que se movía, que luego en Harry Potter eso era común, que los personajes se mueven adentro de las pinturas. Había un personaje moviéndose. Y, Sí. no, y creo que pude disfrutar mucho del cuento, que hasta ahí llegué, y escuché ahora todas a veces me dio la sensación de que era como que todos estuvieron en comunión, en sintonía, y como que mostraban las facetas de un mismo bellísimo objeto de arte, que es el relato de Hemingway. Siempre. Y fue hermoso, hermoso, me encantaron, los felicito porque fue una hermosura escucharlos. Quería leerles un pasaje del mismo cuento, hablando de lo impronunciable. Y la pregunta que a veces nos hacemos cuando vemos una pareja o un matrimonio, decimos, ¿qué hacen estos dos juntos? Sería la pregunta, ¿no? Entonces aquí el narrador contesta. Al principio, a Hubert no se le pasaba por la cabeza la idea de casarse con Cornelia. Había sido una muy buena amiga suya y un día en que habían estado bailando en la trastienda del negocio al compás del gramófono, mientras una amiga suya cuidaba la tienda de frente, ella lo miró a los ojos y él la besó. Él no recordaba exactamente cuándo se decidió que se casarían, pero se casaron. Pasaron la noche de bodas en un hotel de Boston. Los dos quedaron decepcionados, pero finalmente Cornelia se durmió. Hubert no podía dormir y varias veces salió y se puso a caminar por el pasillo del hotel con la bata Jaeger puesta que había comprado para el viaje de bodas. Mientras caminaba, vio las hileras de pares de zapatos pequeños y grandes junto a las puertas de las habitaciones del hotel. Esto le hizo latir el corazón, de modo que corrió de regreso a su cuarto, pero Cornelia estaba dormida. No quería despertarla, y pronto se calmó y se durmió tranquilamente.
Yo no me acordaba de la parte que se habían diseccionado, no lo tenía en cuenta. Bueno, vieron qué interesante es toda esa descripción implica que ya están inseparables, pero no se entiende qué hacen juntos, pero están juntos y tampoco él sabe cómo hicieron para casarse ni cuándo decidió hacerlo. Muy bien. La próxima ya empezamos con James Joyce, con Dublineses. Dublineses es lo más comprensible de Joyce. Yo me sentí inspirada por seguir con Dublineses, porque los quiero mucho. Y leyendo el ensayo de mi padre, descubrí, porque mi padre me habla, aunque no puede hablarme, que dice: es evidente que Hemingway está hablando con James Joyce y que varios cuentos de Hemingway se refieren o intentan recobrar cuentos de Joyce. Bueno, los dos son modernos, eso es lo único que tenemos en común, y los dos de alguna forma son opuestos en cuanto al uso del lenguaje. Joyce tiene la verborragia infinita, y Hemingway es más bien sustancial. Si observamos sus cuentos, no pasan muchas cosas, pasan muy pocas cosas, pero se construye el espacio, se construyen los personajes, se construye la atmósfera, se construye el silencio, y el eco de ese silencio nos hace sentir lo que se siente. Entonces yo diría que los cuentos son básicamente sustanciales y existenciales. Y vamos a ver que en Joyce existe esta dimensión, porque los personajes tienen una construcción increíble y se construyen, van a ver cómo, pero hay más acción, hay más crónica, hay más desarrollo de acción, más verbos. Así que nos vamos a sumergir luego en Joyce. Y espero que you enjoy it, como enjoy es disfrutar en inglés. Enjoy Joyce. De conversarlo. Enjoy Joyce. Tell them. Deciles a ellos. No, que tengo realmente muchas ganas de conocer a Joyce. No leí nunca nada de él, salvo creo el joven amigo, el adolescente, el joven El amigo. artista de un El retrato de un artista adolescente. Sí. Fue un regalo que le hicieron a una de mis hijas, lo leyó ella y después un poco lo pasó al resto de la familia para ver cómo lo veíamos nosotros. Pero confieso que no lo conozco y tengo mucha curiosidad. Yo tengo un libro de Joyce bilingüe, de poesías. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo, Kitty. Qué bueno, Kitty. Sí, porque Joyce escribió poesía, teatro también, y The Portrait of an Artist, a Young Man as an Artist, es una especie de ensayo ficcionalizado, porque habla de la teoría del arte. Él allí dice que el narrador es Dios, y no estamos acostumbrados a ser Dios manipulando la masa del lenguaje, y nos ajustamos, esta es mi interpretación, a nuestros zapatos limitados, y cuando estamos en libertad, actuamos como si estuviéramos encadenados. Entonces todos estos ejercicios de jugar con Hemingway, por ejemplo, nos da libertad y vuelo en la lucha, pero así es como volamos. Hemos como pasado una frontera del pensamiento, de la percepción, de la construcción, del estilo, del entendimiento y del reflejo de uno mismo, porque finalmente el escritor se describe a sí mismo escribiendo, y nosotros nos encontramos a nosotros mismos leyendo mientras el escritor escribe. Es un ejercicio como de las meninas, de gran conciencia, pero es muy profundo y muy lento, meticuloso y modesto nuestro trabajo, de escuchar y de escribir.
Además, perdón, Marian, que, bueno, vos ya seguramente ya lo tenés pensado como uno de los trabajos, pero quería comentarles que quizá una de las mejores adaptaciones al cine de una obra literaria haya sido la película de John Huston, The Dead, que es justamente con el último, uno de los relatos de dublineses, que está considerada sin duda entre las 10 mejores adaptaciones de la literatura al cine de toda la historia. Sí, con Angélica Houston. Mejor una tarde podríamos. Sí, podemos hacer una actividad que sea de cine y escritura. Y es más, yo tengo la versión, vos me habías mandado la versión en inglés, yo tengo una versión subtitulada del sitio ruso de cine clásico, que si querés después te la envío y la pueden compartir. La envío al grupo. Hagamos eso y hacemos una fiesta y brindamos. Sí, me parece genial coronar con The Dead, con Angélica Houston y John Huston. Bueno, nos vamos a despedir hasta la próxima. Gracias. Gracias, cuídense, las quiero. Besos a todas y todes. Chao, los quiero. Gracias. Nosotros. Chao. Adiós. Incluido más que nosotros. Gracias. Bye. Bye, gracias. Chao, Dani. Chao. Chao. Gracias.